Saludos, mi nombre es Rolando Mena. Y el mío, Héctor Muñoz. Nuestra presentación es sobre la resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Aquí se encuentra una vista generalizada del instrumento en un laboratorio que hace posible el análisis de la resonancia magnética nuclear de hidrógeno, HNMR por sus siglas en inglés. Fundamentos de la resonancia magnética nuclear de hidrógeno. La resonancia magnética nuclear NMR, por sus siglas en inglés, es una técnica utilizada mayormente para identificar la composición y pureza de un compuesto. Comúnmente se utilizan elementos característicos como el hidrógeno y carbono 13, pero en este caso nos enfocaremos en resonancia magnética nuclear de hidrógeno, HNMR por sus siglas en inglés. A su vez, se pueden analizar diferentes estados de la materia, pero nuevamente nos enfocaremos en las muestras que sean líquidas o puedan ser disueltas en algún disolvente que tenga señales características dentro del HNMR y que no interfiera con la medida de interés. Esta técnica se basa en la aplicación de ondas de radio y un campo magnético externo, lo que permite la excitación de los electrones y por consiguiente esto provoca una respuesta del sistema hacia el detector. Fundadores del instrumento NMR. El NMR fue descubierto en 1945 por Felix Bloch y Edward Purcell en los Estados Unidos. Más adelante, en 1952, ganan el Premio Nobel de Física por dicho descubrimiento. Este instrumento revolucionó el mundo de la química, ya que trajo consigo nuevas maneras de determinar número y tipo de grupos funcionales dentro de un compuesto. Principios fundamentales de un HNMR. Para poder excitar el átomo, este es expuesto a un campo magnético y está sujeto a radiación de radiofrecuencias. La muestra que se utiliza en el caso de HNMR debe poseer hidrógeno con número atómico 1, ya que son los átomos de interés dentro del estudio. En primer lugar, la característica más importante acerca del núcleo de los átomos a estudiarse es que debe tener un número atómico o masa impar. Esto se debe a que de esta manera el átomo puede estar en uno de los dos estados, 1,5 o negativo 1,5 en el spin, y no entre medio de estos dos estados dentro del campo magnético. En segundo lugar, la frecuencia depende del ambiente químico del núcleo, es decir, que los vecinos de este átomo pueden afectar la frecuencia a la cual se produce la señal. A su vez, el disolvente utilizado puede afectar la frecuencia a la cual absorbe el átomo. Por último, la orientación espacial del campo magnético afecta la frecuencia de radiación debido a que el campo puede que no sea uniforme en cada una de las partes del instrumento, y lo deseado es que sea homogéneo en cada una de las partes. Fuente de HNMR. El rango espectral para la resonancia magnética nuclear son las ondas de radio. Este rango espectral es baja energía debido a que tiene largos de onda con magnitud de 10 a la 11 o mayor, y los largos de onda son inversamente proporcional a la energía. En cambio, la resonancia magnética nuclear utiliza frecuencias bajas con magnitudes de 10 a la 6 hasta alrededor de 10 a la 9, en otras palabras, mega y giga. Entre mayor es la frecuencia, mayor es la resolución de los espectros obtenidos del instrumento, pero a su vez, más costoso es el instrumento en términos de dinero. Debido a la energía tan pequeña de los largos de ondas utilizados en el HNMR, se afectan los cromóforos de rotación del compuesto en estudio, es decir, que el compuesto a estudiarse debe poseer enlaces covalentes con hidrógeno, ya que es el átomo que es estudiado dentro de la resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Resonancia magnética. Para lograr el análisis de la muestra se aplica un campo electromagnético externo que permite que los electrones se alineen, ya que para que ocurra la excitación los átomos deben estar orientados en una misma dirección. Al alinear los átomos de hidrógeno en el mismo sentido del campo magnético externo, estos requieren menos energía para lograr la excitación. En cambio, si los electrones están excitados en contra del campo magnético externo, es decir, antiparalelo, requieren mayor energía para lograr la excitación. A su vez, las moléculas a estudiar se interaccionan con las ondas de radio para producir estados energéticos excitados. Efecto del campo magnético. El HNMR está caracterizado por el campo magnético aplicado, medido en Tesla, T, y la frecuencia de radiación medida en Hertz, Hz, siendo ambos conceptos directamente proporcionales.
El campo magnético permite que los núcleos de hidrógeno absorban la energía necesaria para alcanzar el estado excitado, y cuando el campo magnético es interrumpido, permite que estos se relajen, lo cual produce la señal a analizarse. Es por esto que al aumentar el campo magnético al cual los átomos son expuestos, la diferencia energética entre el estado excitado y el estado raso es mayor, y por consiguiente se requiere una frecuencia mayor para alcanzar la resonancia. Efecto del campo magnético. Debido a que dentro de una molécula la naturaleza de los átomos, es decir, el ambiente químico que los rodea, no es el mismo para cada átomo de hidrógeno o protón, estos absorben la energía que el instrumento HNMR dispone a diferentes frecuencias. Además del ambiente químico que rodea el protón, se debe tomar en cuenta el ambiente electrónico del protón, ya que es otra de las variables determinantes de a cuál frecuencia absorbe el átomo. Por otro lado, el lugar donde absorberá el protón es determinado por el tamaño del campo magnético que es inducido. El desplazamiento químico se le conoce a la energía relativa de la resonancia exhibida en la molécula por el núcleo de un protón en particular que resulta de su ambiente local. A su vez, es la posición en la escala utilizada para generar el espectro mayormente en delta ppm, donde ocurre el pico. El pico generado es afectado por el ambiente químico que rodea al o los hidrógenos en estudio, y por consiguiente cada hidrógeno tiene una señal diferente, al menos que compartan ambientes químicos prácticamente iguales, por lo que en este caso las señales se verían sobrepuestas. Existen dos factores que afectan el chemical shift, que son el apantallamiento o desapantallamiento y la anisotropía. Efecto de apantallamiento. El efecto de apantallamiento provoca un aumento o reducción en la eficiencia de la carga nuclear en la nube electrónica de un átomo, en este caso el de hidrógeno, debido a las fuerzas de atracción en los electrones de ese átomo. Como mencionado en la plantilla anterior, este factor depende del ambiente químico en el cual se encuentra el átomo, es decir, que los átomos vecinos, no necesariamente los de hidrógeno, pueden afectar la densidad electrónica de los hidrógenos en estudio. Por ejemplo, un átomo electronegativo como oxígeno puede disminuir significativamente la nube electrónica del hidrógeno enlazado, y por consiguiente, si la señal de ese hidrógeno se desplaza para la izquierda, se conoce como desapantallamiento, y por el contrario, si la señal se desplaza para la derecha, se conoce como apantallamiento. Al átomo desapantallar se absorbe un campo más bajo, mientras que si se apantalla absorbe un campo más alto. Anisotropía. Este efecto significa que no hay uniformidad, es decir, que los campos magnéticos no son uniformes. En este caso, por ejemplo, los electrones de sistemas pi, al interaccionar con el campo magnético inducido, provocan este efecto de apantallar o desapantallar los hidrógenos en estudio, provocando que cambie la frecuencia a la cual absorbe el átomo. Esto se debe a que esas nubes electrónicas de los sistemas pi crean un campo en dirección opuesta a la del campo inducido. Preparación de la muestra. Para preparar una muestra del HNMR líquida, se utiliza un disolvente que tenga una señal conocida y que disuelva completamente el compuesto a analizarse para facilitar el estudio. La señal conocida del disolvente no debe solapar con ninguna de las señales del compuesto en el análisis. Se utiliza un tubo de alrededor de 8 centímetros de largo y 0.3 centímetros de diámetro. Es colocado en un sampler holder, lo que permite que el tubo esté alineado en el tubo de muestra. Esquema de un NMR. Luego de preparar la muestra, esta es puesta dentro del NMR, en el cual se le aplica un campo magnético homogéneo que alinea los espines de las moléculas de la muestra. Una radiofrecuencia fuerte es pulsada hacia la muestra, en la cual genera un campo magnético adicional, y que el operador puede controlar la rotación directa de los núcleos. Esto puede detectar señales más débiles producidas por los núcleos de la muestra. Utilizando una interfase detector y amplificador, el operador controla el patrón de los pulsos de radiofrecuencias. Este patrón de pulsos diferentes son extraídos para generar diferentes informaciones como número de protones presentes en la muestra y el ambiente químico de cada uno dentro de la molécula, analizados desde el espectro. Límites de operación. El límite de detección es determinado matemáticamente por la señal a ruido, la cual tiene que igualar a 3. Además, se puede comparar el espectro de un NMR de la muestra en diferentes concentraciones o cantidades y analizando cuál de todos los espectros tiene la mejor forma y o resolución, es decir, cualitativamente.
Para el límite de cuantificación, se debe determinar experimentalmente utilizando múltiples medidas a distintas concentraciones para obtener la señal a ruido requerida para la precisión del método a utilizar. Por último, para el rango lineal, el cual se genera utilizando una curva de calibración, se utilizan 5 soluciones con concentraciones diferentes y mediante la regresión lineal se puede obtener la linealidad del método. Métodos de cuantificación. Existen varios métodos para determinar la cuantía absoluta. Primero tenemos que las impurezas en la muestra son asignadas estructuralmente y por diferencia entre la muestra y esas impurezas se puede determinar el porciento de nanito en la muestra. Segundo, se puede calcular matemáticamente utilizando la fórmula de componente X siguiente, en la cual P es la pureza del nanito X, I es la área integral, N es el número de núcleos, M la masa molar y W el peso gravimétrico. Análisis de data. En un espectro de HNMR se pueden observar los picos para los hidrógenos con diferentes ambientes químicos presentes en la muestra. Como se puede observar en el ejemplo presentado, existen 4 diferentes señales que se traducen en 4 diferentes hidrógenos. Por ejemplo, los hidrógenos A, que son 3 en este caso, porque pertenecen a un metil, producen una señal alrededor de 2.6 debido a que no tienen tanta influencia del efecto de desapantallamiento provocado por la nube electrónica pi del aromático. En cambio, los hidrógenos HB a HD sí exhiben esa influencia de la nube pi electrónica, provocando que se desapantallen y se muevan hacia la izquierda en la escala del espectro. Aplicaciones de un HNMR. Se pueden analizar mezclas líquidas para la determinación de los grupos funcionales dentro de la molécula de análisis. Además, se pueden identificar componentes orgánicos desconocidos y a su vez determinar las características de las capas finas de agua absorbidas en las superficies de absorbentes porosos. Podemos observar en esta imagen presente un HNMR de 900 MHz. Comparación entre NMR y cristalografía de rayos X. En NMR las muestras pueden ser analizadas en cualquier estado de la materia, mientras que en cristalografía de rayos X solo pueden ser analizadas en forma cristalizada. Por otro lado, las estructuras 3D pueden ser calculadas del programa en el computador utilizando un espectro de NMR, mientras que en cristalografía de rayos X las estructuras 3D son obtenidas del análisis sistemático. Por último, en NMR, el análisis se puede hacer de todos los grupos funcionales en la estructura de la muestra, mientras que en cristalografía de rayos X, el análisis de pequeñas partes de la molécula no es posible. Precios y compañías. Un NMR está caracterizado por la frecuencia o potencia en la cual exhibe. A mayor frecuencia o potencia, mayor será el precio en la cual cuesta, como se pueden ver en la tabla. Al igual están las compañías que producen este instrumento, como Oxford Instruments, Bruker, Magritech, Jeol y Agilent Technologies.